you just opened a Pandora's box for me, because there are so many. Harrison Ford, un ícono cinematográfico que ha reinado como una de las principales estrellas de Hollywood durante décadas, ha cautivado al público con su rudo encanto y sus versátiles interpretaciones. Con una carrera notable que abarca más de 5 décadas, la filmografía de Ford está adornada con múltiples éxitos de taquilla y su patrimonio neto actual se estima en alrededor de $300 millones. Conocido por su naturaleza reservada y por su interpretación de personajes duros y a menudo heroicos, Ford ha sido durante mucho tiempo una figura intrigante. Sin embargo, detrás de su ilustre carrera, Harrison Ford ha llevado en silencio el peso de arrepentimientos ocultos, desafíos personales y profundos conflictos emocionales que han permanecido ocultos para el ojo público. A los 82 años, el actor ha revelado uno de sus mayores arrepentimientos. ¿Qué pudo haber provocado estos arrepentimientos? ¿Cómo afectaron su vida personal y su carrera? ¿Y qué lecciones se pueden aprender del viaje de Ford a través de los altibajos de la fama? En esta exploración a fondo, desentrañamos los secretos detrás de los arrepentimientos de Ford y arrojamos luz sobre los momentos que definieron su vida. Pero antes de sumergirnos en estas revelaciones, echemos un vistazo más de cerca a los primeros años de vida de Harrison Ford, su ascenso a la fama y las relaciones influyentes que forjó con figuras notables de la industria, algunas de las cuales finalmente llevaron a un devastador final. Harrison Ford nació el 13 de julio de 1942 en el Hospital Covenant sueco, en Chicago, Illinois, en una familia con una mezcla de orígenes culturales. Su madre, Dorothy, fue una exactriz de radio, y su padre, John William Christopher Ford, trabajaba como ejecutivo de publicidad y también había incursionado en la actuación. Harrison tenía un hermano menor, Terrence, que nació 3 años después de él, en 1945. Su padre era católico de ascendencia irlandesa, mientras que su madre era judía askenazí, cuyos padres habían emigrado desde Minsk, Bielorrusia, que en ese entonces formaba parte del Imperio Ruso. Cuando se le preguntó sobre su educación religiosa, Ford bromeó una vez: "Nos criaron como demócratas", pero aclaró que su familia tendía hacia las ideologías liberales de todo tipo. Reflexionando sobre su herencia mixta, Ford solía decir en tono de broma: "Como hombre, siempre me he sentido irlandés. Como actor, siempre me he sentido judío". Durante su infancia, Ford participó activamente en los Boy Scouts de América, donde alcanzó el rango de Life Scout. Sus experiencias como Scout inspiraron al director Steven Spielberg a retratar a un joven Indiana Jones como Life Scout en la película de 1989, Indiana Jones y la Última Cruzada. Estas primeras experiencias no solo fomentaron el sentido de aventura de Ford, sino también su conexión con la naturaleza y el aire libre, un tema que resonaría a lo largo de su vida. Ford asistió a la escuela secundaria Maine East en Park Ridge, Illinois, donde se convirtió en la primera voz de un estudiante en la estación de radio de la escuela, WMTH. También fue el primer comentarista deportivo de la estación durante su último año. Después de la secundaria, Ford se inscribió en el Ripon College en Wisconsin, donde estudió filosofía y se unió a la fraternidad Sigma Nu. A pesar de describirse a sí mismo como un desarrollado tardío, Ford encontró su pasión por la actuación durante su último trimestre en Ripon, cuando tomó una clase de teatro para superar su timidez. Esta nueva pasión lo llevó a dedicarse profesionalmente a la actuación, pero su carrera universitaria terminó abruptamente cuando fue expulsado pocos días antes de graduarse debido a su bajo rendimiento académico. La infancia de Harrison Ford en los suburbios de Chicago estuvo lejos de ser idílica. Académicamente, Ford no era un estudiante destacado y a menudo se sentía como un extraño entre sus compañeros, prefiriendo las actividades al aire libre al aprendizaje en el aula. Ford tuvo dificultades para encajar y formar amistades duraderas. Cuando su familia se mudó a Morton Grove por el trabajo de su padre, los desafíos continuaron. Ford enfrentó acoso constante por parte de los niños locales, lo que lo hizo sentir aislado y desconfiado de los demás. Estas experiencias moldearon significativamente la personalidad reservada e introvertida de Ford, que más tarde se convertiría en un rasgo distintivo de su imagen pública. Físicamente más pequeño que sus compañeros de clase, Ford
soportó tanto el acoso físico como el emocional. Sus acosadores lo arrastraban por una colina y lo lanzaban hacia abajo, causando más daño psicológico que físico. Estos traumas tempranos contribuyeron a su comportamiento callado y su naturaleza reservada, incluso cuando más tarde se convirtió en una estrella de Hollywood. La actuación no era algo que Ford aspirara inicialmente. Sus intereses estaban en otra parte. A pesar de estas dificultades, Ford encontró consuelo en los Boy Scouts, donde logró el rango de Eagle Scout, un logro que demostró su resiliencia y determinación. Además de sus logros en los Scouts, Ford desarrolló una pasión por construir trenes en miniatura, y eventualmente se convirtió en el técnico de la estación de radio de su escuela, lo que alimentó aún más su curiosidad por la tecnología y la mecánica. La actuación era lo último en lo que pensaba Ford durante sus años formativos, especialmente considerando las propias luchas de su padre en la industria del entretenimiento como artista de vodevil y DJ de radio. Ford tenía poco interés en seguir los pasos de su padre, dado la inestabilidad financiera asociada con una carrera en el mundo del espectáculo. En cambio, Ford tomó varios trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes durante sus años de adolescencia, uno de los cuales fue como cocinero en un yate. A pesar de luchar contra el mareo en una tormenta, Ford se enseñó a sí mismo a cocinar siguiendo recetas y preparando comidas para la tripulación, un testimonio de su ingenio y determinación. Después de ser expulsado del Ripon College sin un título, Ford decidió dedicarse a la actuación a tiempo completo. Se mudó a Los Ángeles con dos grandes decisiones en mente: casarse con su novia de la universidad, Mary Louise Marquardt, y embarcarse en una carrera en la comedia. Ambas decisiones lo llenaron de ansiedad, ya que sabía que probablemente decepcionarían a su familia. No obstante, estaba decidido a seguir su pasión, aunque su camino hacia la fama sería cualquier cosa menos fácil. La llegada de Ford a Los Ángeles no fue el comienzo de una historia de éxito instantáneo. Como muchos actores aspirantes, luchó para encontrar trabajo. Su apariencia poco convencional y su nombre poco glamuroso no lo convirtieron en un éxito inmediato en Hollywood. Para mantenerse, Ford tomó varios trabajos ocasionales, incluidos la entrega de pizzas, trabajar como carpintero y servir de bartender, todo mientras asistía a clases de actuación. A pesar de sus mejores esfuerzos, Ford enfrentó rechazo tras rechazo. Sin embargo, la persistencia de Ford dio sus frutos cuando consiguió un lugar en la compañía de repertorio de Williams Bay, un grupo de teatro donde actuó profesionalmente por primera vez. Fue aquí donde Ford conoció al estimado entrenador de actuación, William F. Fuchik, quien había sido mentor de actores legendarios como Paul Newman. Bajo la guía de Fuchik, Ford hizo su debut profesional en la obra Take Her, She's Mine, ganando experiencia valiosa y perfeccionando su oficio. Alrededor de este tiempo, Ford y su esposa Mary Louise decidieron solidificar su relación casándose en una ceremonia modesta. Pasaron su luna de miel detrás del escenario en el teatro donde Ford estaba actuando, marcando el comienzo de su viaje como pareja en el desafiante mundo de Hollywood. En 1966, Ford tuvo un golpe de suerte cuando un cazatalentos de Columbia Pictures lo vio actuar en John Brown's Body y lo invitó a audicionar para el estudio. Ford consiguió un contrato de 7 años con Columbia Pictures, dándole pequeños pero constantes papeles y un salario semanal confiable. Sin embargo, estos papeles eran a menudo menores, y Ford luchó por causar un impacto significativo. Fue durante este periodo cuando Ford ganó su ahora famosa cicatriz en el mentón en un accidente automovilístico. Mientras conducía a casa desde su trabajo en una tienda departamental, Ford chocó contra un poste telefónico, dejándole una profunda herida que se convertiría en una característica definitoria de su apariencia ruda. La carrera temprana de Ford estuvo llena de decepciones. Uno de sus primeros papeles importantes en el drama criminal de 1966, Dead Heat on a Merry-Go-Round, no logró impresionar a los directivos del estudio. El jefe de Columbia Pictures le dijo a Ford que no tenía futuro en la actuación, un golpe aplastante para el joven actor. Aún así, Ford se negó a rendirse. Continuó tomando pequeños papeles en programas de televisión y películas durante finales de los años 60, incluidas apariciones en populares westerns como Gunsmoke y The Virginian, así como en dramas criminales como The FBI e Ironside. A pesar de sus esfuerzos, estos papeles hicieron poco para establecer a Ford como un protagonista. Después de varios años de frustración,
Columbia Pictures finalmente dejó a Ford fuera de su contrato, alegando que carecía del talento para tener éxito en Hollywood. En lugar de desanimarse, Ford vio esto como una oportunidad para tomar el control de su futuro. Firmó con Universal Pictures, esperando que su programa de jóvenes talentos le ofreciera mejores oportunidades, pero los papeles continuaban siendo pequeños e insatisfactorios. Reconociendo la necesidad de mantener a su creciente familia, en ese momento, Ford y Mary Louise tenían 2 hijos pequeños. Ford tomó la difícil decisión de poner en pausa su carrera como actor y centrarse en la carpintería. Carpintero autodidacta, Ford rápidamente ganó una reputación por su habilidad y atención al detalle. Su negocio de carpintería prosperó y construyó desde escenarios para conciertos de Jim Morrison hasta muebles personalizados para el productor Fred Roos. La carpintería le permitió a Ford mantener a su familia y le dio la libertad de ser selectivo con los papeles de actuación que perseguía. A pesar de su éxito como carpintero, Ford nunca renunció a su sueño de actuar. Continuó tomando clases de actuación y audicionando para papeles cuando podía. Su gran oportunidad finalmente llegó cuando conoció al productor Fred Roos, quien quedó impresionado por el carisma y talento de Ford. Roos ayudó a Ford a conseguir una audición para un papel secundario en la próxima película de George Lucas, American Graffiti. La película de 1973, American Graffiti, se convirtió en un fenómeno cultural y marcó el primer gran avance de Ford en Hollywood. Su interpretación de Bob Falfa, un arrogante corredor callejero con un sombrero de vaquero y una camisa blanca, se volvió icónica en el cine de los años 70. La película fue un éxito masivo, recaudando más de $220 millones con un presupuesto de solo $765,000. Lo que la convierte en una de las películas más rentables de todos los tiempos. También obtuvo 5 nominaciones al Oscar y 2 premios Globo de Oro, consolidando la reputación de Lucas como director visionario. Después de su éxito en American Graffiti, Ford fue inundado con ofertas, pero ninguna de ellas parecía la adecuada. No fue hasta 1977, cuando fue elegido como Han Solo en Star Wars, de George Lucas, que la carrera de Ford realmente despegó. Sin embargo, conseguir el papel del piloto espacial no fue fácil. Ford compitió contra grandes estrellas de Hollywood como Burt Reynolds, Al Pacino, Jack Nicholson y Christopher Walken por el papel. Las habilidades de improvisación de Ford durante el proceso de audición captaron la atención de Lucas, lo que llevó a su elección como el icónico Han Solo. Aunque Star Wars catapultó a Ford a la fama internacional, el actor ha admitido que no todas sus decisiones de carrera han sido de las que se siente orgulloso. En una entrevista sincera con el Irish Examiner, Ford reveló uno de sus mayores arrepentimientos profesionales: rechazar el papel que finalmente interpretó George Clooney en Syriana. Ford explicó que, en ese momento, no sentía que el material fuera lo suficientemente auténtico y rechazó el proyecto. En retrospectiva, admitió que Syriana resultó ser más veraz de lo que inicialmente había creído y desearía haber aceptado el papel. Además de sus arrepentimientos profesionales, Ford también ha hablado sobre su vida personal, particularmente en lo que respecta a su papel como padre. En una entrevista de 2023 con Esquire, Ford reflexionó sobre su exigente agenda laboral y cómo lo mantuvo alejado de su familia durante momentos cruciales en la vida de sus hijos. Ford, quien tiene 5 hijos de 3 matrimonios, reconoció que podría haber sido un mejor padre si hubiera tenido menos éxito. Su primer hijo nació cuando Ford tenía solo 25 años y admitió que su paternidad temprana estuvo plagada de errores. Sin embargo, Ford expresó gratitud por las lecciones que sus hijos mayores le habían enseñado, señalando que se había convertido en un mejor padre con el tiempo. A pesar de los desafíos, Ford sigue siendo un padre activo, criando a su hijo más joven, que comparte con su actual esposa, la actriz Calista Flockhart. La pareja reside en un rancho de 800 acres en Jackson, Wyoming, un lugar que Ford considera su santuario. La vida y la carrera de Harrison Ford han estado marcadas por una serie de triunfos y tribulaciones, desde sus primeras luchas en Hollywood hasta su eventual ascenso al estrellato. Si bien su carrera le ha traído fama y fortuna a nivel mundial, también ha venido con sacrificios personales y arrepentimientos, incluidas oportunidades perdidas tanto en su vida profesional como personal. Ahora, a los 82 años,
Ford reflexiona sobre su viaje con un sentido de gratitud por las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Como uno de los íconos más duraderos de Hollywood, el legado de Harrison Ford está asegurado. Desde sus inolvidables papeles como Han Solo e Indiana Jones, hasta sus continuas contribuciones al cine, Ford sigue siendo una figura querida en la industria del entretenimiento. Aunque su camino no siempre fue fácil, la perseverancia, el talento y la dedicación de Ford han asegurado que su nombre sea recordado por generaciones futuras. ¿Qué opinas del viaje de Harrison Ford y sus revelaciones? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y si disfrutaste esta exploración de su vida y carrera, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias sobre tus celebridades favoritas.